Bueno, hay un tema que ha venido afectando a la población venezolana en los últimos años en una proporción importante y tiene que ver con este tema de la migración. Hay quienes hablan del duelo migratorio, etcétera, ¿no? Pero además ahora sumamos estas dificultades que algunas familias enfrentan con las amenazas o la posibilidad o la realidad ya de tener familiares deportados desde los Estados Unidos. ¿Qué elementos podríamos tener que tener en cuenta para el manejo de estas situaciones desde el punto de vista psicoemocional? Sabes, esta es una situación bastante interesante porque, a ver, no obstante con el hecho de que muchas personas han tenido que lidiar con salir de Venezuela, adaptarse a nuevos entornos y todo lo que implica cultura, idioma, legislaciones diferentes, actualmente muchas personas ven sus estatus legales en riesgo, ven toda la cotidianidad que han ido construyendo con el paso del tiempo en un potencial riesgo de perderlo. Y creo que el tema acá está en la incertidumbre que genera el qué va a suceder conmigo. Creo que podemos clasificar estos elementos ante la volatilidad de las decisiones o cambios gubernamentales en los países donde puedan estar nuestros venezolanos migrantes. Y también la información o desinformación que puede existir al respecto, que creo que tomando un ejemplo un poco triste para nosotros, que fue la tragedia en República Dominicana hace unos días, fíjate cómo hubo mucha información o aparecieron muchas personas diciendo diferentes cosas y con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que no era tan así. Y esto, al contrario de movilizar o apoyar, estaba generando mucha ansiedad o mucha incertidumbre, tanto para los familiares como para personas afectadas e incluso para los medios de comunicación. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta estos dos factores. A ver, volatilidad en cuanto a los cambios de legislaciones, porque, a ver, se lee una noticia hoy y al día de mañana parece que están tomando una decisión diferente. Y punto número dos, la información o desinformación que estamos recibiendo. Ahora, entiendo en términos de psicología, de manejo de salud mental, hay lo que llaman elementos estresores, ¿no? Que pueden detonar luego otras situaciones más allá de la incertidumbre y empezamos a hablar de otros elementos que involucran ansiedad, etcétera. Em, ¿Cómo identificar eso que nos causa estrés, que aumenta los niveles de incertidumbre, que puede provocar angustia, nerviosismo? ¿Cómo identificar para después poder afrontarlos de la manera más adecuada? Ok, creo que estos estresores pueden variar mucho en función del contexto de cada persona, pero generalizando, hablando, a ver, siendo más específicos en el caso de los migrantes, creo que hay ciertos elementos que podemos identificar como, ok, vamos a hablar del aspecto económico. Tanto en la práctica privada como en conversaciones que he tenido con algunos migrantes, una de las preocupaciones generales es que, ¿qué sucede si el día de mañana yo soy deportado? ¿Qué sucede con mis deudas o qué sucede con mi dinero? Entonces, por ejemplo, el factor económico para estas personas en este momento puede generar una incertidumbre a modo tal de que dicen, ¿sabes? ¿Será que pago mis deudas? ¿Será que comienzo a ahorrar dinero? Y en relación a todas estas cosas, creo que es muy importante identificar en relación a todo lo que conforma nuestra vida, bien sea como personas que estamos en Venezuela o al día de hoy hablando de migrantes, eh, pueden ser un factor de riesgo para precisamente alterar mi estado de ánimo, alterar mi sueño, alterar incluso la conducta alimentaria, todas estas cosas que van sumando como pilares a nuestra salud mental. E identificar por su parte también, y creo que es muy importante para establecer no solo esa balanza, sino encontrar esperanza o encontrar calma en medio de la volatilidad. ¿Cuáles son mis factores protectores en medio de toda esta situación o de toda esta incertidumbre? Henry, agregabas un elemento a la conversación que sosteníamos antes de ir a la pausa
y es la relevancia, la importancia de tener claridad de qué cosas nos dan paz, de qué cosas pueden alimentar nuestra esperanza, que pueden ser dos sentimientos o dos emociones, dos estados de ánimo, dos estados emocionales que nos pueden ayudar a salir de baches, de situaciones de más letargo, si sirve el término, y avanzar. ¿Cómo identificar eso que puede ser positivo para que nosotros encontremos motivaciones para nuestra cotidianidad, para afrontar lo que tenemos que hacer en nuestro día a día? Creo que en este caso, bien, vuelvo al punto, todo va de acuerdo al contexto, pero podemos generalizar algunos factores protectores o algunas cosas que hacen, como dice la Organización Panamericana de la Salud, eh, cosas que hacen que nuestra vida valga más la pena en el sentido de brindarnos mayor esperanza y optimismo ante los retos que se pueden presentar en el futuro. En este caso, creo que puntualizando algunos factores protectores, vamos a hablar de migrantes. Para un factor protector es la posibilidad de esta persona de mantener la proveeduría económica en su hogar, de mantener, eh, en su caso, también un hogar, mantener un estatus legal, mantener toda la cotidianidad. Pero fuera de esas otras cosas, también el contar con una red de apoyo, el contar con espacios en el que la persona pueda expresarse emocionalmente, donde incluso pueda, no solo desde lo positivo, sino también estas emociones negativas que están allí, no es que sean malas, corresponden a una función, como por ejemplo lo puede ser el miedo. Pedirle a una persona que no sabe si el día de mañana puede ser llevado a cualquier lugar del que no tiene conocimiento, que no sienta miedo al respecto, pedírselo es algo, vamos a llamarlo así, loco, porque, a ver, miedo, situación desconocida van de la mano. Y precisamente el miedo en este caso y tener el espacio para poder expresarlo significa que podemos hacerle frente a la amenaza, identificar las amenazas y encontrar, que es algo que precisamente he venido trabajando con algunas personas también. Ok, tengamos este espacio de expresión emocional, tengamos este espacio para conversar de cómo te estás sintiendo y de cómo podemos encontrar estrategias puntuales en, en tu contexto para que puedas sentirte con mayor confianza, mayor esperanza de que sea cual sea el escenario, tienes herramientas para poder resolverlo. Creo que esas son las cosas más importantes. Contar con personas, y aquí creo que voy a hablar en el caso de los migrantes y voy a poner quizás tres elementos. Familia, familia o conocidos. Eh, Acercarme a mis familiares, conocidos, amigos, pareja, tener este momento de expresión emocional, de abrir y decir, sabes, me estoy sintiendo así con respecto a esta situación, con respecto a esta amenaza, a esta amenaza. O incluso, sabes, quiero tener una desconexión de todo lo que está sucediendo. No sé, vamos a hacer alguna actividad que nos relaje, alguna actividad que incluso nos genere calma en medio de la tormenta. Segundo elemento muy importante, el acompañamiento psicológico. En este caso, si necesito herramientas profesionales o si necesito un acompañamiento más especializado en el tema para poder abordar, voy directamente con el profesional de la salud mental. En este caso, eh, personal de salud que está entrenado para atender emergencias psicológicas primarias, psicólogos, psiquiatras. Y por último, y muy importante también, el, un equipo, vamos a decirlo así, personas, aquí pueden entrar periodistas que hacen referencias, incluso equipos legales, que puedan brindar asistencia, más allá de lo emocional, asistencia logística a cómo puedo enfrentarme a estas situaciones. Aquí entonces, tomando estos tres elementos, familiares y amigos, acompañamiento psicológico, acompañamiento logístico legal, yo puedo tener un factor protector muy importante que me ayuda a cubrir o desarrollar todas estas competencias que pueden darme esperanza, bienestar y también saber gestionar las emociones negativas que pueden aparecer en medio de toda esta incertidumbre.
Henry, ¿dónde puede encontrar la gente, digamos, alguna orientación adicional para ir identificando cuándo necesita intervención de un profesional? Porque, bueno, siguen existiendo estos viejos estigmas de que psicólogos o psiquiatras solo necesitan los locos y creemos que tenemos que ser súper capaces de atender nuestra propia situación emocional, aunque no siempre tengamos las herramientas y no hay que buscar a nadie y resulta que, bueno, que todos seguramente en algún momento de nuestras vidas o en varios momentos de nuestras vidas necesitamos el acompañamiento y la asistencia de alguien más. ¿Cómo identificar cuándo es el momento de buscar ayuda, de buscar apoyo? Mira, justamente la Organización Panamericana de la Salud hizo un video que hace poco en un curso que estaba haciendo con ellos me llamó mucho la atención y ellos hablan o lo explican de una manera bastante dinámica con un perro, ¿ok? Este perro básicamente siempre está triste, siempre está desesperanzado y se empieza a convertir como en una carga para su dueño, es decir, comienza a ser un peso para los hombros. Al mismo tiempo, su dueño comienza a adquirir todas estas conductas y el perro se va haciendo más grande, más grande y más grande, a un punto de que no puede soportar la carga del peso y tampoco todas las consecuencias emocionales que eso conlleva. Cuando nosotros identificamos que este peso, llámese desesperanza, llámese insomnio, dificultades para dormir, problemas para comer, irritabilidad, muchas veces cuando estamos pasando por todos estos procesos o estas situaciones estresantes, no necesariamente estamos, ¿sabes? Eh, Visiblemente ansiosos o visiblemente deprimidos. También hay otros signos como la irritabilidad o incluso personas que están muy agitadas todo el tiempo, que no se detienen y pareciera que todo está normal, pero van a 200. Cuando tú vas identificando todas esas cosas y te das cuenta de que tus conductas o tu trato está cambiando contigo mismo, con tus familiares, en tu espacio de trabajo, y eso empieza a afectar de una forma u otra, es el momento preciso para empezar a buscar ayuda. Incluso antes de que todas estas señales aparezcan, si existe un mínimo malestar y yo identifico que esto tiene la posibilidad de crecer, sabes que tú dices, bueno, esto es una herida pequeña, pero si yo la descuido puede ir expandiéndose o puede infectarse. Justamente sucede con las emociones. Identifico que esto tiene un potencial riesgo para mi salud mental, incluso para mi salud física, viéndolo de una manera global, es momento de buscar ayuda, es momento de prevenir, porque la salud mental no solo es un tema de, ¿sabes? Vamos a curar a locos, como mucha gente lo piensa. No, es un tema de cómo a través de los profesionales puedo obtener herramientas para prevenir no la crisis, sino un desborde, una disfuncionalidad en mis emociones y en mi cotidianidad. ¿Dónde encontrar orientaciones, alguna recomendación, digamos, además de la posibilidad de acudir a los profesionales en sus espacios donde atienden a las personas, digamos, para en este mundo donde la gente se asiste mucho a través de redes sociales, plataformas digitales, etcétera? Mira, hay muchos organismos o fundaciones que en este momento brindan atención psicológica gratuita. Por ejemplo, la Federación de Psicólogos Venezolanos tiene una línea de atención telefónica. La Fundación Rehabilitarte, tengo entendido que también tiene una línea de atención psicológica gratuita. Pueden buscarlos en Instagram o pueden buscarlos en la web, tanto la Federación como la Fundación Rehabilitarte. Y de la misma manera, es muy importante si la persona de repente no tiene acceso a estas fundaciones o no tiene acceso a, digamos, a redes sociales, puede buscar también ambulatorios, también buscar en fundaciones o grupos, vamos a decirlo así, grupos organizados dentro de su comunidad, en los que, por ejemplo, muchas iglesias a lo largo del tiempo, de diferentes religiones o denominaciones, que se han abierto al tema de apoyar, no solo desde la parte espiritual, sino también desde la parte de la salud mental, dicho así, y entendiendo que el bienestar espiritual también alimenta la salud mental, de contar con profesionales en su espacio. Eh, Me he dado cuenta de que con el paso de los años, en iglesias cristianas evangélicas, incluso dentro de la misma iglesia católica,
se da esta función de contar con profesionales, no trabajando directamente con la iglesia, sino desde un rol voluntario. Y es importante, si contamos con estos espacios, poder acercarnos a nuestras iglesias y también preguntar si tienen algún servicio de consejería o algún profesional que conozcan que también se pueda remitir y trabajar con él. Bueno, Henry, ahí hemos ido hablando de algunos elementos que hay que tener en cuenta, eh, pero en este tema migratorio hay al menos dos partes, los que se mueven y los que no se mueven, los que se quedan, que son parte del entorno, que son parte de las relaciones también. Y eso implica que a veces la atención no es únicamente individual o no se necesita individualmente, sino que puede haber una necesidad del grupo familiar, de los que se quedan o de los que se movilizan. Y ahí, bueno, puede ser una persona o pueden ser dos o pueden ser tres o pueden ser más. Hay esposas, hay esposos, hay hijos, a veces en plural, papás, mamás, hermanos. ¿Cómo puede esto, lejos de suponer una complejización de la situación vista de un modo negativo, más bien una oportunidad para el acompañamiento y para el apoyo con el debido, valga la redundancia, acompañamiento profesional, lo que sea pertinente para atenderlo, involucrando a todos los afectados? Cuán relevante es que los que se sientan afectados todos reciban acompañamiento y apoyo si sienten que estas situaciones pues les están afectando más de lo normal, porque hay sentimientos que deberán seguramente ser naturales por lo que implica un desapego, una ruptura de una relación con, con distancia de por medio, la que provoca la migración. Sí, precisamente, como decías al final, no es solo un asunto de estamos lidiando con la distancia, sino que actualmente hay muchas cosas que, y muchas personas y familias en este momento se pueden ver afectadas en el caso de las deportaciones, por ejemplo. ¿Cómo cambia o cómo está afectando su dinámica familiar? ¿Cómo afecta eso el ingreso o la calidad de vida de todas las personas? Incluso, ¿cómo compromete esto en los planes? Creo que, como tú decías, más allá de ver la cantidad de personas involucradas o de las personas afectadas como un factor de riesgo, incluso en algunos casos puede considerarse una oportunidad para, primero, como íbamos hablando en el segmento anterior, constituir una red de apoyo. Es decir, ok, somos tres, somos cuatro, somos cinco. De repente somos dos que estamos afuera, tres que nos quedamos aquí en Venezuela y estamos en comunicación mutua, nos estamos apoyando mutuamente, desde lo logístico, lo económico, incluso desde lo emocional. Esto nos está afectando, nos puede afectar. Empieza esta pregunta. ¿Cómo nos sentimos cada uno al respecto? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué es lo que nos genera miedo? ¿Qué es lo que nos puede estar molestando de esta situación? Esa parte de identificación y de expresión dentro de una familia o dentro de un grupo de personas involucradas que están aquí, unos aquí, otros allá, digamos con diferentes sucursales. Es muy importante porque en función a este entendimiento mutuo, no estamos hablando de que la persona está sola lidiando con esta situación, sino que tenemos varios. Y a pesar de que pueden ser varios o un malestar expresado en diferentes maneras y diferentes personas, tenemos también la oportunidad de encontrar diferentes puntos de vista para encontrar alternativas a cada situación posible. Es decir, ¿cómo? Y es empezar a responder estas preguntas. Si nos enfrentamos a una deportación de nuestro familiar que está afuera, ¿cuáles son nuestros recursos para, en este caso, poder localizarlo, poder encontrarlo o poder reagrupar nuestra vida y nuestra economía en función a que ahora todos estamos nuevamente acá? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles siguen siendo nuestros riesgos o cuáles están cambiando? Y en función a eso comenzar a acompañarnos. El saber que no estamos solos y que tenemos un grupo o una familia o amigos que están apoyándonos y que estamos preparándonos también ante los diversos retos es muy importante. Muy importante y yo creo que, como tú lo decías, más que un factor estresante, es un factor protector. Ahora, y en esto de encontrar alternativas, cuán importante puede ser aprender a hacer uso
de las herramientas que tenemos a disposición para mitigar, si es que cabe el término, un poco el impacto que supone la distancia. Y pongo un ejemplo que me han escuchado quienes son audiencia frecuente de este programa hacer mencionante. Hace 20 años un primo se fue y la posibilidad de comunicación era una llamada al año, una o dos llamadas al año a través del teléfono, por eran llamadas de larga distancia, costosísimas. Y ahora esto que tú y yo estamos haciendo, que era imposible pensarlo hace 10 años, una videollamada, la comunicación a través del teléfono de manera permanente, que a veces se convierte en un canal de comunicación más frecuente que cuando vivíamos en la misma ciudad o en el mismo país. ¿Cómo hacer uso de esto? No para mantener los apegos tóxicos, sino todo lo contrario, para crear una nueva dinámica de comunicación y que las rupturas no sean totales, porque la migración nos obliga a poner distancia con seres que son queridos. Claro. Mira, me hiciste recordar, me hiciste rodar la cédula y me hiciste recordar los centros de comunicaciones de CanTV al principio de los años 2000, cuando pusiste ese ejemplo. Pero fíjate, en la actualidad tenemos toda esta evolución de herramientas y creo que todo va del acuerdo. Es decir, ahora tenemos la posibilidad de comunicarnos más, tenemos la posibilidad de estar más presentes y de mantener esos vínculos o esas redes de apoyo. Creo que algo muy importante cuando existen estas distancias, cuando existen estos cambios de rutina y de contextos, es comenzar a comprender, primero del que se queda, comprender todos los cambios que está viviendo la persona. Adaptación a nuevos horarios, a nuevos trabajos, a nuevas dinámicas e incluso a nuevas personas. Y esto no significa que me van a dejar de hablar o que van a dejar de compartir tiempo conmigo. Porque, no sé, el nuevo país se está robando a ese familiar, porque lo estoy perdiendo porque pues ya no está conmigo físicamente en la cercanía. Y por la parte del que se va, lograr mantener o identificar estos puntos en común o ciertas actividades en las cuales yo puedo mantener ese contacto, incluso no mantenerlo desde lo pasado, sino construir nuevas cosas o nuevas actividades o nuevas dinámicas con las personas que se quedan. Un ejemplo, y creo que es algo que los niños y los adolescentes se han adaptado muy bien, y algunos adultos, es aprovechar el uso de los videojuegos eh, para poder compartir con familiares que están afuera. Me ha tocado mucho con pacientes adolescentes. Sus compañeros se van del país y la manera en la que ellos siguen manteniendo contacto y actualizando es a través de los videojuegos, bien sea en el teléfono o alguna consola. En el caso de nosotros los adultos, de repente, no, si alguno no tiene el tiempo, la disposición para jugar un videojuego o no tiene el acceso, qué cosas o qué actividades, intereses por deportes, intereses por música, cultura, eventos de la actualidad de su país o de nuestro país, mantenernos como en esos tópicos y buscar siempre abrir ese intercambio de información y esa relación. Al fin y al cabo también es muy importante, como decía, esta parte de entender cuáles son las limitaciones del otro en términos de tiempo y ocupación. Creo que la tecnología en este momento nos brinda muchas oportunidades y muchas herramientas que si las sabemos usar, no solo nos ayudan a mantener las relaciones, sino a alimentarlas, a hacerlas crecer independientemente del sitio donde estemos. Fíjate, como tú misma decías, estamos teniendo esta conversación en este momento y gente que nos ve por televisión gracias a la tecnología. Es precisamente saber aprovecharlos.